Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues sale el primer pago del Seguro Social para el mes de noviembre. Quien recibe el día de hoy cheques por hasta $1,682. Revise sus cuentas bancarias el día de hoy, ya que se espera que miles de estadounidenses reciban cheques del Seguro Social de como mínimo $1,682 en este mes de noviembre, pues sale la primera ronda de pagos. Y también estaremos hablando sobre cómo los estadounidenses podrían recibir hasta $1,500 en pagos directos mensuales durante 2 años. Las familias participantes continuarán obteniendo pagos mensuales de hasta $1,500 durante 2 años, gracias a fondos adicionales en un programa de ingreso básico en cierto estado que les estaremos mencionando. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que es muy importante. Como ya saben, los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre se estarían realizando de acuerdo con el mismo cronograma mensual de todos los meses. Todos los pagos salen el segundo, el tercer y el cuarto miércoles de cada mes. Vamos a repetirlo por si a alguien le falta. Las personas cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el primero y el día 10 del mes recibirán su pago este 9 de noviembre. Las personas cuya fecha de nacimiento se encuentren entre el 11 y el 20 del mes lo recibirían el 16 de noviembre. Y finalmente, aquellas cuya fecha de nacimiento se encuentra entre los días 21 y 31 del mes recibirán su pago el día 23 de noviembre. Si es elegible y no ha recibido su pago del Seguro Social en la fecha prevista, la Administración del Seguro Social siempre aconseja permitir 3 días adicionales de envío por correo antes de comunicarse con ellos. Hay personas mayores que también califican para lo que sería el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, también conocido como el SSI, y reciben un pago también en noviembre, después de no recibirlo en el mes de octubre. Según el sitio web oficial del Seguro Social, los beneficios del SSI tienden a pagarse el primer día de cada mes, a menos que éste caiga en fin de semana. En ese caso, el pago caería un viernes antes del primero. Este programa SSI proporciona pagos mensuales para adultos y niños que tienen una discapacidad o ceguera. También necesitan tener ingresos y recursos por debajo de los límites financieros específicos. Dichos pagos también se realizan a personas mayores de 65 años sin discapacidades, pero que también cumplen con los requisitos financieros. Se enviaron 2 cheques del SSI en el mes de abril, en el mes de septiembre, y 2 también se estarían enviando para el mes de diciembre. No se estarían enviando cheques en enero, mayo y octubre. Por otro lado, todos los beneficiarios del Seguro Social deben esperar el 2023, ya que todos estarían recibiendo mejores beneficios. Aumentarán en más de $140 el próximo año. Y ahora hablaremos sobre cómo los estadounidenses estarían recibiendo $1,500 en pagos directos mensuales durante 2 años. Las familias participantes del condado de Yolo continuarían obteniendo pagos mensuales de hasta $1,500 durante 2 años, y esto es gracias a fondos adicionales. El programa de ingreso básico de Yolo, conocido como el YOBI, comenzó la primavera pasada, pero la Junta de Supervisores acaba de votar para asignar ni más ni menos que $500,000 adicionales para las familias. A principios de abril, el programa de ingresos garantizados era para que las familias que ya recibían ayuda a través del CalWORKS, que es el programa estatal de asistencia pública para familias. Para calificar, las familias deben tener al menos un hijo menor de 6 años. Casi 76 hogares recibieron pagos mensuales entre $1,200 a $1,500 durante 2 años. El Joby preseleccionó las familias y las solicitudes no estaban abiertas al público.
El programa está diseñado para impulsar a estas familias por encima de la línea de pobreza en California, que es de aproximadamente $25,000 anuales para una familia de 4. El condado de Yolo tiene el porcentaje más alto de residentes que viven por debajo del umbral de la pobreza. Gran parte de la financiación inicial de este programa provino de lo que serían los ingresos fiscales del cannabis, pero los fondos adicionales provienen de los fondos del Plan de Rescate estadounidense. También les recordamos que existen otros programas pilotos, pues el programa de recuperación de familias inmigrantes de Coachella es otro programa que nos proporciona a las familias elegibles por lo menos $400 durante 2 años. Los pagos están diseñados para apoyar a las familias inmigrantes que no pueden cobrar lo que sería la asistencia federal que fue relacionada con el COVID-19, como ser lo que sería el cheque de estímulo primero, segundo y tercero, y también algún tipo de crédito tributario fiscal por hijos. Los solicitantes elegibles de Coachella pueden obtener sus pagos mediante depósito directo o también con una tarjeta de débito que sea prepagada. El Fondo de Activos de la misión también estaría brindando a los destinatarios servicios de asesoramiento financiero. Los solicitantes tienen hasta el viernes 11 de noviembre, hora Pacífico, para presentar su solicitud y deben recibir sus fondos por lo menos desde el mes de enero del 2023. Y luego tenemos otro programa llamado ARIS en lo que sería Alexandria, Virginia, donde 170 personas serán seleccionadas al azar en una lotería. Los participantes recibirán pagos por un valor total de $12,000 durante por lo menos 24 meses. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más, aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este video en sus redes sociales con sus amigos mediante WhatsApp, Telegram, etc. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña Comunidad, donde estaremos anclando información bastante interesante de diverso tipo de contenido, como ser contenido sobre seguro social, sobre el SNAP y EBT, sobre diferentes tipos de alivios económicos, como ser programas de ingresos garantizados, programas UBI, renta básica universal y otros tipos de estímulos económicos estatales o federales. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Por último, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios.